17 de abril del 2023. En la calle de la escuela se tiene una gran preferencia por el maíz palomero y el arroz con cáscara. Es igualmente considerado como un excelente alimento para palomas. En las mezclas habrá también un poco de cebada y en invierno mucha. La composición del alimento que reciben los viudos por la mañana es característica. Luis dice: aquí desde hace 30 años, ningún viudo ha recibido otra cosa que no sea pequeños granos. Se refiere a semillas como la linaza, colza, girasol, cártamo y avena pelada. Después de los concursos, se procede de un modo diferente al normal. Si la mayoría de los competidores son partidarios de dar una cantidad restringida de alimento, los Janssen nunca han querido limitar la comida a los animales después del trabajo realizado. Cuando las palomas han debido realizar grandes esfuerzos, deben ser bien alimentadas, pero la mezcla debe estar compuesta de granos ligeros, según Luis. Los animales volados al natural y los pichones reciben igualmente un serio porcentaje de semilla chica por la mañana, pero su alimento es en general más variado que el de los viudos. La cantidad es medida con mucha exactitud. A través de los años, Charles y Adrien han aprendido a apreciar qué cantidad de alimento necesita una paloma, y los excesos en los dos sentidos son así evitados. Los innumerables visitantes que han tomado sus palomas en las manos saben bien que sus hombres de oficio son en este campo. Casi sin excepción, se admiran de que las palomas siempre tienen el peso justo, sin importar el período del año. La tendencia de los Janssen a la perfección en el terreno de la alimentación proviene tal vez del hecho de que las palomas son alimentadas 3 veces por día, exceptuando a los viudos, a causa del reposo absolutamente necesario. Durante el periodo de la reproducción, la avena pelada es considerada como un excelente alimento. Cuando es servida regularmente, los pichones salen más fácilmente del cascarón, opina Luis. El que este razonamiento sea ley, no nos atrevemos a decirlo. En Arendong siempre se ha sido gran partidario del té, el cual es adquirido en el comercio, y algunas veces Joseph se encarga de recolectar las hierbas. Las ortigas blancas y el llantén son las más apreciadas. Estamos completamente convencidos de que, dando el llantén regularmente en el agua de bebida, se puede evitar la tricomoniasis. Jeff sabía en dónde encontrar buenas matas y, en agosto y septiembre, iba cotidianamente a recoger el llantén. Las matas con sus granos eran puestos a secar y en el invierno se administraba a las palomas en forma de té, 1 o 2 veces por semana. Un puño de varitas en 5 litros era la medida justa. En ocasiones, a los buenos amigos de los Janssen se les obsequiaba un poco de llantén, que Jeff recolectaba. Nosotros también, que hemos tenido problemas con la tricomoniasis en nuestras palomas, imitamos a los Janssen. Y hay que decirlo, desde que conocimos el llantén, tenemos muchos menos problemas con el cáncer. Tenemos que señalar que durante la temporada muerta, o sea, durante el periodo de muda, el té es complementado con semillas para muda que se encuentran en el comercio. Así el desarrollo de la pluma se efectúa más rápidamente, opinan los hermanos Janssen. Es admirable siempre el perfecto estado del plumaje de sus animales. Nunca hemos visto un solo animal en su palomar que no haya mudado bien. Las zanahorias son también un alimento muy interesante. En invierno se dan sin falta 1 vez por semana. La miel, por su parte, figura en el menú todo el año. Así, en el verano, es administrada 1 vez por semana después de los concursos en el agua de bebida. En invierno, hasta 2 días por semana. Como se puede ver,
Los Janssen no dan solamente grano y agua, pero es bien cierto que no se utiliza ninguna forma de medicamentos. Nunca se ha querido administrar tratamientos preventivos programados. Los medicamentos son utilizados solo en caso de necesidad absoluta. El hecho de que, según algunos, los Janssen engordan excesivamente en otros palomares es debido a la manera de alimentar de los Janssen. Dejaremos que este tema sea discutido por los expertos teóricos. Los Janssen y la competencia con los pichones. Desde los años 60, la competencia con los pichones ha conocido una enorme popularidad en Bélgica y en Holanda. El tiempo en que solo unos cuantos competidores se preocupaban por los concursos con pichones ha cambiado drásticamente. Las grandes sumas de dinero a ganar y el hecho de que el competidor promedio no se percate del poco chance que tiene contra los grandes están a la base de este desarrollo. Es en esta especialidad de competencia que la salud de las palomas se torna de una importancia esencial. Así es como pichones de no mucha clase, pero en su perfecto estado de salud, logran obtener premios, incluso premios de punta. Y esto se ha dado en incontables ocasiones. No sabemos hacia dónde nos lleva esta evolución. En Bélgica se compite cada vez más con pichones muy jóvenes, con la consecuencia de que en las zonas colombófilamente más pobladas, la competencia con las adultas empieza a disimular a medida de mayo, cuando debería empezar a aumentar normalmente. Si en los años 50 se consideraba poco razonable competir los pichones, por ejemplo de 450 kilómetros, hoy en día aún los principales se arriesgan en los nacionales de Bourges, la Souterraine, etc. El Orleans en Holanda se desarrolló tanto que ya para 1981 ese concurso reunió no menos de 186,000 palomas. Ocurre también, tanto en Bélgica como en Holanda, que competidores debutantes desconocidos obtienen resultados aplastantes y que renombrados palomares son reducidos a un papel de comparsas. Que esta evolución guste o no, es un hecho innegable. Y si alguien, en algún día, la competencia con los pichones vuelve a ser lo que fue hace medio siglo, entre tanto quizá decenas de miles de aficionados habrán abandonado el deporte. Son muchos los aficionados que hacen sacrificios tan grandes con tal de participar en la competencia con pichones que se arruinan definitivamente. Algunos ya no compiten con adultas. Sucede también, aunque esto solo en Bélgica, que muchos competidores ya no tienen palomas durante el invierno. Cada año compran pichones en el mercado o con amigos y cada año obtienen buenos resultados, así simplemente. No obstante, este desarrollo tiene también sus ventajas. ¿Cuántas futuras reproductoras no habrán sido descubiertas por el hecho de una brillante clasificación en concursos de 500 kilómetros? Ya que distinguirse en tales distancias denota por lo menos una cierta promesa para la reproducción, lo cual no aplica para animales que vuelan en punta los 150 kilómetros, por ejemplo. Actualmente, la competencia en pichones conoce una participación de alrededor de 90% de los aficionados. Grandes campeones se vieron forzados a centrar su atención en esta clase de competencia, ya que en los campeonatos provinciales y aún en los nacionales se toma en cuenta. Solo los grandes especialistas de fondo se muestran aún un tanto prudentes. Su número es verdaderamente restringido. Los Janssen también se concentraron en este tipo de competencia y ya sabemos con qué gran éxito. Aunque decir que centraron su atención en el fondo no es totalmente exacto, ya que siempre tuvieron un gran gusto por participar en pichones. Recordemos al rapé, el gran pichón. Obtuvo primeros lugares con ventaja considerable. Debido al gran interés actual por la competencia con pichones y al gran éxito que los Janssen han conocido en la especialidad,
Les hemos hecho un cierto número de preguntas a los cuales Charles y Luis han respondido abierta y honestamente. Ello ayudará un poco a revelar el secreto de los fabulosos éxitos obtenidos por los pichones de los hermanos Jansen. A fin de distinguirse con los pichones, muchos se abocan a la cría de invierno. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Nosotros hemos creado pichones en invierno, incluso muy buenos, pero considerando el asunto con detenimiento, no ha sido ventajoso en general. Es por ello que no somos partidarios. Nuestro padre era incluso adversario totalmente. Él pensaba que criar en invierno era ir en contra de la naturaleza. Para nosotros no es una necesidad. Sin embargo, a causa de la competencia prematura en Bélgica, hacemos unas parejas muy pronto, en septiembre. Normalmente lo hacemos alrededor de Navidad, aunque esto ya no se puede llamar cría de invierno. Los especialistas aparean a fines de noviembre. ¿Cómo ocurre el acerenciamiento de sus pichones? ¿Les dan mucha libertad? Cuando los pichones son aún muy jóvenes, los dejamos salir muy seguido, hasta 3 veces por día. Ello con la intención de acerenciarlos rápidamente y de adaptarlos al entorno. Cuando son un poco mayores y ya vuelan muy bien, es entonces que deben ser educados. Deben ya comportarse como nosotros deseamos y no son liberados más que en la mañana y en la tarde. ¿Cuál es su concepto acerca del entrenamiento de los pichones? ¿Debe dárseles muy seguido o ello carece de importancia? Pensamos que un buen entrenamiento de los pichones ofrece serias ventajas. Si bien debemos admitir que anteriormente trabajábamos más en ello, hemos practicado y practicamos aún la suelta de uno por uno. Sin embargo, no soltamos en todas las direcciones como algunos lo hacen. Darles grandes brincos es algo que dejamos a los más audaces. En este campo siempre se ha obrado imprudentemente. A fin de cuentas se trata de animales muy jóvenes que se descorazonan más fácilmente que los adultos cuando las condiciones atmosféricas son desfavorables. Ha sido por otra parte probado que aún los mejores palomos pueden perderse cuando son pichones, sobre todo si carecen de alguna cosa. Hay competidores que afirman que un pichón se pierde y cae en algún otro palomar, nunca será bueno. Sépase, sin embargo, que el pichón al cual debemos una gran parte de nuestra celebridad, el Shelly Blaue Van 32, se perdió en un entrenamiento y nuestro Jeff fue a recogerlo a una centena de kilómetros de aquí, en San Nicolás. ¿En qué posiciones prefieren volar sus pichones? Cuando nosotros volamos los pichones, es para ganar. Así ha sido siempre. ¿Y las victorias? Nunca hemos querido forzarlas enviando un gran número de pichones a la batalla. Cada paloma que encestamos, ya sea un pichón o un adulto, debe estar normalmente en estado de ganar un primer lugar. Es la razón por la cual engomamos únicamente a los pichones de los que esperamos mucho el domingo. Encestar 30 pichones con la esperanza de que habrá uno que al azar volará en punta es una táctica que nunca hemos aplicado. Por ello, procedemos como sigue. Primeramente, los pichones son bien entrenados hasta aquí, Brian. Cuando notamos que tienen ya suficiente experiencia y pueden escoger la ruta directa a casa, en ese momento los paramos y esperamos el momento en que se ponen en buena condición. Esto sucede naturalmente cuando se echan. En esta forma, competimos siempre con muy pocos pichones, pero con animales que regresan muy motivados. Sucede también, desde luego, que encestamos algún pichón por juicio a la mano, pero este debe tener el comportamiento que nos muestra una cierta forma, la necesidad irresistible de regresar pronto. Cuando encontramos que un pichón está a punto, debe tener éxito normalmente, desde luego, con buen tiempo. Con pichones volados al natural, encestamos en perfecta condición y que no entran con buen tiempo. No se puede tener piedad, salvo algunas excepciones, por supuesto.
De esta forma, en una ocasión fuimos a competir con pichones Agile en 1954. Nos llevamos 6 premios de 6 encestados, de los cuales los 4 primeros habrían sido los 4 primeros entre los adultos. De todas formas, nuestra Goi Blau Band 54, la cual ha ganado tantos primeros, criada del Blaue Band 48 y de la Schonlicht Band 59, estaba entre ellos. El siguiente domingo estos pichones estaban de nuevo en plena forma y volvimos a llevarnos los 4 primeros lugares. Con gran sorpresa, el Goi Blaue no entró, a pesar de su posición y condición perfecta. Eso puede suceder siempre. Son, sin embargo, excepciones sobre las cuales no se puede uno basar. Nosotros podemos difícilmente admitir que un pichón en perfecta condición y en una buena posición no se clasifique. ¿Los mejores pichones se convierten en los mejores adultos? ¿O bien, esos numerosos célebres animales que ustedes han tenido fueron excelentes ya como pichones? En general, sí. Nosotros creemos que las prestaciones logradas como pichones significan algo. Efectivamente, nuestros mejores animales se distinguieron como pichones. Hay algunas pocas excepciones. Verá usted, nuestro Sherp ganó un solo primer premio como pichón y un tercero desde Quibrán. Y sin embargo, qué volador y qué reproductor resultó ser. ¿Pueden los pichones ser demolidos en los concursos? En otras palabras, cuando se manda un pichón muy seguido a participar en los concursos, ¿existe el riesgo de estropear el resto de su carrera? Eso depende de la forma en que usted ve las cosas. Se puede exigir mucho de los verdaderamente buenos, y a esos no se les demuele, entre comillas, tan pronto. Con la gran mayoría no sucede lo mismo. Es decir, efectivamente, se puede ser demasiado exigente. Pero la media no cuenta y jamás nos ha interesado. Además, como competidor, usted debe percatarse cuando un pichón ha sido demasiado exigido, ya que es lógico no estar a los animales que no están completamente recuperados. De otro modo, usted puede demolerlos, entre comillas, aún a los mejores. ¿Qué piensan ustedes de los concursos de fondo para los pichones? No estamos en contra mientras que el tiempo sea bueno y si el concurso se realiza el mismo día. Sin embargo, pensamos que el riesgo es demasiado para arriesgar nuestros mejores pichones, los cuales deben asegurar el porvenir de nuestro palomar. No se crían buenos animales tan fácilmente y hay que cuidarlos, por lo tanto. Es un hecho que jamás fuimos partidarios de los concursos de más de un día. Hay demasiados riesgos y el factor suerte juega un papel demasiado importante. Los palomares de los Janssen. El día de hoy, con Charles, nos dirigimos al palomar del ático. Hace más frío que afuera, pero ello no parece afectar a las palomas. Parecen incluso sentirse maravillosamente bajo las tejas desnudas. Relucen como anguilas y su estampa orgullosa, como de pavos reales. Charles se da cuenta de que temblamos al tratar de ver hacia el exterior entre las tejas y sonríe. Sabe lo que estamos pensando y, por nuestra parte, no tenemos el menor deseo de abrir la boca. Debemos nutrir a este hombre acerca de las teorías con relación a las diferencias de temperatura entre el día y la noche. A este hombre que el mundo colombófilo entero ha puesto en un pináculo. Cuando vemos el estado de salud en que se encuentran las palomas y los comparamos con nuestras propias palomas, alojadas en palomares doblemente aislados, con doble ventanería, un sentimiento de frustración se apodera de nosotros y de nuestro orgullo al mismo tiempo. También nos viene a la cabeza la idea de, en este santo lugar, tomar algunas fotos a nuestro gusto. Aquí habitan los descendientes del Charlie Blaue Band 32, de la Walter Bosque, etc. Y además, esa impresionante belleza
clase y salud siempre presentes, como ha sido el caso cual hace algunos años ganaba el Bélgica holandés y traía un medio puerco a casa para sus patrones, el Rakersge, uno de los célebres hijos del Oud-Vitover-Van 65, que ganara 4 primeros lugares como pichón. También este potente volador salido del John Merckx, que responde al halagador nombre del Sitter, el Giloger Van 81, una de las vedettes de 1983 y tan imponente como un pavo real, hijo del 019. De este se aprecia claramente su herida en una ala. Todos estos animales se parecen tanto a sus ancestros y están en tan increíble buena salud que es imposible encontrarlos así en palomares que no sean perfectos. El que los palomares Jansen vayan en contra de las teorías más comunes no les quita nada. Lo más intrigante en los palomares Jansen es que hay muy poco que decir. Mientras que muchos otros campeones se instalan lujosamente y se amplían en proporción directa a su ascenso en la competencia, los Jansen nunca han actuado en ese sentido. Poseen 4 pequeños palomares en el ático, uno en el jardín y lo que ellos llaman el gallinero, entre comillas. Este último es un palomarcito blanco de jardín en el rincón. Muchos han pensado que se trata del palomar de cría. Error. Henry y sus hijos tenían la idea de que un animal que no era valioso para criar no valía la pena conservarlo. Es por ello que con los Jansen todas las palomas reproducen. Es decir, que no solo los del gallinero, entre comillas, participan en la cría. Además, la simplicidad de los palomares se ha vuelto casi proverbial. En el lecho se encuentran unas rejillas viejas como las que se veían por doquier después de la Segunda Guerra Mundial. Nunca ha sido preocupación las novedades en lo que concierne a la estética o a la practicidad. Los palomares están ahí para las palomas. La facilidad para uno mismo o la opinión de otros no tiene ningún interés. Sí, en general, se puede decir que el éxito no se debe a instalaciones lujosas. Es bien sabido en el caso de los Jansen. No encuentra uno ni higrómetros o termómetros, ni instalaciones eléctricas automáticas con relojes, ni calentadores de piso, ni entradas de aire regulares, etc. En los palomares de otros se tiene a menudo la impresión de estar en la cabina de mando de un avión. Los Jansen encuentran superfluo y aún poco saludable para las palomas el blanquear la madera del palomar con una capa de cal o de pintura. Lo que es considerado de una importancia crucial son cosas como el aire y la higiene. Con los Jansen, las palomas siempre han sido alojadas bajo techos de tejas desnudas. Además, los palomares están orientados en la desfavorable dirección suroeste. En invierno, a menudo, hay que barrer la nieve y cuando soplan fuertes vientos, el cabello vuela, estando dentro de los palomares. Esto sucede en todos los palomares. Las teorías acerca de las más pequeñas diferencias posibles de temperatura entre día y noche, un grado de humedad entre 60 y 80%, etc. Los Jansen se las dejan gustosos a los grandes conocedores, entre comillas, o a ciertos periodistas. Están totalmente de acuerdo con la mayor parte de los hombres de oficio, entre comillas, en cuanto al hecho de que la higiene es de primordial importancia para mantener a las palomas en una salud óptima. No me atrevo a evaluar, ni siquiera aproximadamente, el número de veces que Charles sube para limpiar los palomares al día. Fui muy a menudo a visitarlos, ya sea como amigo o como autor de este libro. Después de una media hora de plática, era casi seguro que Charles, o más bien Adrien, se eclipsara y fuera a darles una pasada rápida a los palomares. Normalmente la aspiradora era utilizada una vez por semana y la espátula era empleada con gran regularidad.
De este modo se evita que el polvo y las pequeñas plumas se adhieran a las paredes. A los Jansen no les agradan aquellos que no limpian. Cuando se les pide su opinión sobre el método de excremento seco que muchos conservan tan de moda por un tiempo, la respuesta es: sí, qué fácil, ¿no? Acompañada de una significativa sonrisa. Viudez y al natural. Si el sistema de viudez no se hubiera puesto de moda, nadie nos habría dado batalla. Este es un concepto que Luis ha confiado en ocasiones a sus visitantes. ¿Qué quiere decir con ello? Helo aquí. Para brillar en los concursos hay que tener buenas palomas, en buena salud y, como competidor, tener cierta inteligencia. Los Jansen siempre han tenido palomas sanas con mucha clase, cierto, pero Henry, Adrien y Charles eran, además, colombófilos particularmente dotados. Esto explica por qué han logrado hacerle frente a los viudos de otros con palomas voladas al natural. Y más que eso, Luis quiere decir que nadie, absolutamente nadie, les llegarán si todo el mundo volara al natural. En 1951 se empezó con la viudez en forma titubeante, pero se permaneció fiel al sistema de competencia al natural. Generalmente se ha admitido que las hembras de clase al natural pueden en ciertas condiciones batir a los viudos. A pesar de esa creencia, los Jansen dieron prueba muy a menudo de que aún con machos al natural es posible obtener los mejores resultados. Si hay clase, un buen manejador puede conducir a sus palomas a las máximas prestaciones. En esto, podemos estar seguros de que Adrien fue siempre un gran artista. Volando al natural nunca les temió a los viudos. Los Jansen aparean sus animales al natural, alrededor del 23 de enero, dependiendo un ambiente más agradable a sus palomas. Todo lo antinatural ha sido siempre, en lo posible, evitado desde Papá Henry. Hace tiempo apareaban un poco más tarde, alrededor del 2 de febrero, Día de la Candelaria. Esta fecha ha sido clásica para aparear, probablemente debido a que requiere reflexión y tiempo. El permitir que machos y hembras se apareen libremente en general no conduce a nada. El arte de aparear exige tiempo, observación y esfuerzo. Si actualmente los Jansen aparean un poco antes, es con el único fin de tener pichones un poco mayores para los concursos. A causa de la popularidad que ha ganado la competencia con pichones, se ha empezado a volar casi tan pronto como las adultas. Los Jansen preferirían aparear como antes, sin embargo. En ocasiones han apareado a fines de noviembre, como los especialistas en pichones, pero nunca han sido verdaderos partidarios de ello. El mejor macho que jamás tuvieron y que podía con los viudos era casualmente un pichón de invierno. Este era el Winter Young, hijo del Blaue Van 48. Los machos al natural han sido competidos de preferencia con pichón de 12 días y cazando a la hembra de nuevo. Para las hembras, se piensa que 15 días de incubación y pichones de 8 a 12 días son posiciones excepcionalmente indicadas para realizar buenas prestaciones. Nunca se fue partidario de los truquitos, entre comillas, con los animales al natural. Sobre todo Papá Henry. Adrien sí se atrevía a separar a la hembra cuando su macho, muy excitado, la perseguía muy fuertemente, pero eso era todo.